siempre que cae la cabeza viene una especie de disputa interna, Sí. ¿no? Y esa disputa interna genera violencia. Ese es el discurso siempre oficial. Sí. Hay más violencia porque se agarró a tal capo y entonces están peleando los sucesores y por lo tanto Es casi la causa natural. natural. Ese es el proceso casi natural. Así es. Sin embargo, a mí me parece que por la estructura misma del Cártel Jalisco Nueva Generación, tenemos que buscar las razones de un imposible incremento de la violencia. Porque, ojo, no estaba muy tranquilo el asunto, que se diga. Claro. O sea, hablamos, por ejemplo, del estado de Jalisco con desapariciones todos los días. Hablamos de un estado de Jalisco sometido literalmente a esta organización criminal. Donde hace apenas unas semanas habían aprendido al presidente municipal de Tequila, por ejemplo. Por ejemplo, no, o sea, estamos ante una organización criminal que es y sigue siendo y seguirá siendo sumamente violenta. La pregunta para mí es, ¿cuál va a ser la razón de esa violencia? Vengar el caso del Mencho, lo dudo, sinceramente. Lograr una cohesión territorial, lo dudo. Para mí la violencia que viene por parte del Cártel Jalisco Nueva Generación es una violencia que busca desestabilizar un país. Eso es lo que a mí me parece. Y viene proveniente sobre todo de esos padrinos efectivamente que tiene, que se ven afectados tras la muerte del Mencho. Para mí va más con ese afán. ¿Cómo lo vas a evitar? Haciendo lo que tiene que hacer el gobierno federal. Presencia, dándole seguimiento, deteniendo a los cuadros que operan, rascándole y yendo detrás de los personajes que lavan el dinero, que los protegen políticamente, que los protegen en materia policíaca, porque ahí está el dato, ¿no? Policías municipales estaban bajo la lógica del Cártel Jalisco Nueva Generación. O sea, no trabajaban con el cártel, eran parte del cártel como tal. Entonces, muchas policías municipales en Jalisco así operan. Está la de Tala, está la de Tuchitlán, ahí está la misma de Tapalpan. O sea, el presidente municipal de Tapalpan de verdad nos va a decir que no tenía ni idea que ahí se estaba hospedando el Mencho. Por favor, ¿no? O sea, sí es uno de los lugares más importantes de ese estado, de ese municipio. Además de que ese lugar, según trabajos periodísticos, me parece que de Mega Noticias, si no mal recuerdo, confirmaron que Estados Unidos ya había ubicado esa zona como una zona de lavado de dinero del Cártel Jalisco, una propiedad de. Entonces, tampoco los alcaldes no saben. Fíjate que ese dato es muy interesante. Los alcaldes y los policías municipales son el último eslabón en cuestión de jerarquía política, pero son el primero del crimen organizado. Porque un alcalde y un policía municipal tienen contacto directo, además de la ciudadanía, y con ello pueden tener un mayor control social de la misma, con obras, con operativos, con estrategias, con rutas. Es decir, controlando al nivel municipal, empieza a tener un control territorial. Y de ahí al gubernamental hay solamente un paso, claro, que no es tan difícil de dar. Esa es la verdad de las cosas. Entonces, por eso es que las empresas criminales le invierten tanto a tener control municipal. Por eso es que hay muchos presidentes municipales que trabajan para ellos. Por eso es que los famosos caciques que controlan el narcotráfico en ciertas regiones de nuestro país, ponen a los presidentes municipales para poder seguir mandando en materia de crimen organizado. Entonces, esa es toda una estructura en donde vamos entendiendo cómo operan en realidad y que es mucho más que la figura de un simple hombre, ¿no? Este hombre está muerto, el gobierno federal de un golpe contundente, pero la estructura del Cártel Jalisco Nueva Generación continúa, porque además hay un trabajo muy bueno del periodista Pablo Ferri que confirma que no es lo mismo el Cártel Jalisco Nueva Generación en Quintana Roo que el que está en Sinaloa, que el que está en Jalisco. Sí. Entonces hay que ver cómo se cohesionan y hay que ver, por supuesto, cómo las verdaderas cabezas, continúan operando con estos membretes en el país como tal y continúan vendiendo la violencia, que es la principal carta de presentación de este grupo, ¿no? El papel de Estados Unidos. Me regreso, ya habíamos hablado un poco de ello, pero quisiera hacer un mayor énfasis, Jesús. El Cártel Jalisco Nueva Generación, tú hablabas de desestabilización y este grupo del crimen organizado tiene la fuerza, tiene poder económico, tiene poder político a través de los presidentes municipales, de las policías, de toda una estructura, además financiera, armamentista, es muy grande. Pero el papel de Estados Unidos,
Podríamos decir, y voy a caer en el terreno de la especulación, pero tiene todo el sentido del mundo, Jesús. Estados Unidos podría estar utilizando o podría utilizar al cártel Jalisco Nueva Generación para desestabilizar México. Hay un vínculo que, fíjate, lo platicaba hace poco con Manuel Hernández Borbolla, el vínculo de la CIA con el cártel Jalisco Nueva Generación. Recordemos que el cártel de Guadalajara tenía un vínculo con un integrante importante de la CIA, con este hombre de apellido Félix, que fue el que estuvo presente durante la tortura de Enrique Camarena y quien dio la orden de matar a Enrique Camarena. Esto según datos de los agentes que investigaron el crimen de Enrique Camarena. Es decir, la CIA fue la que mató a Enrique Camarena. Entonces la CIA siempre tiene una presencia muy particular en Jalisco por los movimientos sociales que se llevaron a cabo en Jalisco, por el impulso a los movimientos conservadores que existen desde hace mucho tiempo en Jalisco. Siempre ha tenido presencia la CIA ahí. Siempre ha sido un factor clave para ellos en todos los aspectos. Entonces aquí nos topamos también con una relación directa que había, tanto para el armado del cártel Jalisco Nueva Generación, como el asesoramiento del cártel Jalisco Nueva Generación. Según datos periodísticos, ahora la CIA fue la que dio la información precisa de dónde estaba el Mencho. Pero también la dio con un afán, insisto, de jugarle a lo que acabamos de ver. Supuestamente te doy el dato pensando que no vas a hacer nada. Y entonces a mí ya tengo el pretexto de decir, no hizo nada México, entonces yo lo puedo hacer Estados Unidos. Nunca esperaron que México tomara y dijera gracias y lo vamos a hacer, porque estaban acostumbrados a que eso no sucediera, a que ellos determinaran cómo iban a hacer las cosas. Entonces en ese marco no dejemos de lado esa relación que existe entre la CIA y el cártel Jalisco Nueva Generación como tal, más allá de la figura del capo, como un arma efectivamente desestabilizadora en nuestro país. Estados Unidos lanza guerras permanentes para afectar a los países que considera que pueden desarrollarse y convertirse en sus aliados. En México lo hace a través del narcotráfico. En México lo hace a través de la guerra contra el narcotráfico. En México lo hace a través de los famosos cárteles de la droga. Entonces, por supuesto que el cártel de Jalisco puede ser un factor que genere la violencia en Estados Unidos para seguir justificando el discurso injerencista de Donald Trump. Donald Trump busca presionar a México para imponer su agenda. Y es que Estados Unidos o Donald Trump ha entendido que ya perdió la batalla con China. La perdió en tecnología, la perdió en armas, la perdió tecnológicamente hablando, por lo que, a mi parecer, Estados Unidos pues está volteando a lo que para ellos siempre fue su rancho, ¿no? Latinoamérica. Entonces, como ha perdido esa batalla con China y está regresando a querer apoderarse de Latinoamérica, ¿tú qué crees que es lo que busque Donald Trump en México? ¿Busca directamente derrocar a Claudia Sheinbaum? Mira, es muy interesante. ¿Por qué razón? En Estados Unidos siempre va a haber grupos que van a querer derrocar a la presidenta de México, que quieren atacar a México. Siempre los va a haber. Son parte del gobierno de los Estados Unidos. Son parte de MAGA, por ejemplo. Son de los que vienen por ahí, además de los famosos halcones, que anda por ahí Marco Rubio, Stephen Miller, que es el gran asesor de Donald Trump y de todos los mecanismos de seguridad, es un partidario de atacar a México. O sea, siempre va a haber esa intención y siempre va a existir esa presión hacia el gobierno de Claudia Sheinbaum. Porque no lo hacen. No lo hacen por una razón muy sencilla, comercial. ¿Por qué? Porque existe otro poder, otro grupo empresariales, como la industria automotriz, como la industria, la agroindustria, diversos sectores que tienen un peso específico en Estados Unidos y dicen, con México no te metas. México es hoy nuestro principal socio comercial en importación y en exportación. O sea, desestabilizar a México nos va a traer afectaciones a nosotros que tenemos instaladas nuestras fábricas aquí. Entonces no puedes tocar a México. Eso es lo que realmente los detiene. Eso es lo que evita que puedan cruzar la línea y puedan llevar a cabo acciones todavía más agresivas hacia nuestro país. Porque seamos claros, Estados Unidos te tiene cercado. La presencia de Estados Unidos en el Caribe se voltean tantito y están pegándote a ti. Tienen militarizada la frontera sur de ellos, la norte nuestra. Tienen acciones por todas las zonas, por ambos lados de nuestro país en materia de océanos. O sea, tienen presencia militar en todos lados.
te están tratando de intimidar directamente, te tienen ahí a tiro de botella. No lo hacen porque no les conviene. No les convienen los sectores muy importantes de su economía, que el propio Donald Trump lo sabe, y que por lo tanto, y sobre todo el trumpismo lo sabe, y por lo tanto saben perfectamente que hacerlo en este momento es darse un balazo en el pie, pero no solamente ellos, el propio ejército de los Estados Unidos lo sabe, porque no olvidemos eso, Estados Unidos, el ejército, como en muchas partes del mundo, se manda solo. Entonces, en ese sentido, ese ejército toma decisiones, y ese ejército también opina, y ese ejército también dice, yo no me voy a meter ahí, porque trae estas y estas y estas consecuencias. A mí, ejército de Estados Unidos, México, es mi principal puerta de defensa. Yo necesito llevarme bien con el ejército mexicano. A mí no me conviene México afectado, un México dividido, un México con un ejército totalmente desbocado. A mí me interesa un ejército sólido en México. Me interesa tener una presencia militar en México. Eso no es muy positivo para el resto de nosotros, pero evita precisamente que el ejército de Estados Unidos acepte o acate una decisión de irse en contra de nuestro país. Hay un factor también muy importante, Jesús, el factor de los mexicanos en Estados Unidos. Que efectivamente son 40 millones prácticamente. Entonces, obviamente los 40 millones no te van a apoyar. Hay siempre Claro. quienes piensan distinto y demás. Sí. Pero con que el 50% salga a la calle, te incendia la calle. O sea, entonces es un factor también clave en todo esto. Estados Unidos no la tiene, el trumpismo no la tiene tan fácil agrediendo a México. Y eso es algo que México tiene que jugar y está jugando bastante bien la doctora Sheinbaum con ello. ¿Cómo ves ahora? Hablamos mucho, Jesús, de Estados Unidos al exterior. Toda la injerencia, no solamente hacia México, lo que hizo en Venezuela, lo que está haciendo en Irán, ejemplo, China, todo este anuncio de los aranceles. Es Estados Unidos al exterior. Pero ahora, Estados Unidos hacia adentro, ¿cómo lo ves? Porque tú mencionabas al principio de esta charla, Estados Unidos, Donald Trump, no gana otra elección. No lo ganaría. ¿Cómo ves el interior de Estados Unidos? ¿En crisis? Sí, Estados Unidos es una crisis. O sea, cuando tú tienes una población en la calle, cuando tienes una población manifestándose, porque no han dejado de haber manifestaciones en contra de ICE, cuando tú tienes una población incómoda, enojada por esas acciones, cuando tú tienes un presidente con un nivel de aprobación bajísimo. Creo que es uno de los más bajos de su historia, si no es que el más bajo. Pero sobre todo, ¿sabes qué? Cuando tienes un país en una crisis económica tan severa, en donde la inflación ha crecido y que la gente ya no tiene una estabilidad financiera como antes. Estados Unidos está en una bomba de tiempo, es una bomba de tiempo Estados Unidos. Y eso lo vamos a ver en las elecciones de noviembre, de ver cómo se comporta Trump. Si Trump no permite que las elecciones de noviembre sean correctas, se desarrollen como tal porque el resultado no le conviene, vamos a ver el inicio de una guerra civil en Estados Unidos. Te lo puedo garantizar. O sea, ¿por qué? Porque la gente va a entender que no es a través de la vía institucional como puede ganar. Ya van 2 acciones de la vía institucional que le pegan a Trump. Una, la de los aranceles, que la Suprema Corte dice, no lo puedes hacer, no puedes tomar este tipo de determinaciones. Esa es tal vez la más importante. Otra se acaba de dar a conocer, si no mal recuerdo, hace unos días, en donde efectivamente también lo limitan en otra de las partes constantes que ha estado llevando a cabo en materia financiera. Entonces, Trump empieza a recibir golpes de la propia institucionalidad. Y uno pensaría que así se le tiene que derrotar al fascismo. Se le tiene que derrotar vía la ley, vía el Estado de Derecho. Eso es lo que se le tiene que derrotar. Pero siendo muy claros y muy honestos, muchas veces el fascismo no lo acepta. Y juega mucho peor y juega rudo. Y ahí es cuando se va a radicalizar la otra parte. Estamos también ante un hecho que habrá que preguntarnos. Como lo decíamos al principio, esto no es de villanos, es de sistemas. Al sistema también puede llegar un momento en el que ya Trump le haya llenado el saco de piedritas o simplemente ya haya cumplido su ciclo, ya haya hecho lo que tenía que hacer, ya haya generado el caos suficiente, porque recordemos algo, cuando se genera el caos, el sistema genera el caos para que haya una reacción progresista, no, para que haya una reacción democrática, no, para que haya una reacción conservadora y esa reacción conservadora ponga orden y entonces todo el mundo aplauda porque ya llegaron a poner orden.
y desechamos al villano que estaba generando el caos. Orden. Eso ya lo vimos en la Segunda Guerra Mundial. Lo vimos con Adolfo Hitler. Entonces, el mismo sistema te genera un caos. Incluso me atrevo a decir, todas las dictaduras militares que hubo incluso en Latinoamérica, en gran medida he escuchado yo esa palabra. Pusieron orden. Ejemplo en la actualidad, Bukele. Bukele, que también orden. tendría Bukele que explicar su relación con el Cártel Jalisco Nueva Generación, por cierto. ¿Qué tanto? ¿Cómo ves eso? Pues mira, yo no me sorprende tampoco. Lo he dicho muchas veces y hay gente que se ha enojado y ha criticado y qué bueno. De eso se trata esto, que la gente critique y demás. Pero Bukele es un presidente que tiene una cola enorme. Los periodistas del Faro lo han demostrado varias veces. Su relación con las pandillas. Las pandillas lo ayudaron a ganar puestos políticos. Esas pandillas que supuestamente él combate, lo pusieron donde está, con todo el apoyo de los Estados Unidos. Entonces no sería extraño para nada que Bukele, como Daniel Noboa en Ecuador, pues tuvieran relación con este cártel, tuvieran relación con el crimen organizado. Porque son parte del crimen organizado. Son parte de esa estructura del narcoimperio que utiliza a través de estos personajes, ¿no? O sea, no tendría nada de extraño en realidad que estuvieran metidos en eso, tuvieran algún tipo de relación, porque eso es lo que lo sostiene, la estructura del crimen organizado, de la cual todos ellos forman parte. El sistema es el que lo sostiene. Sí, tristemente, el narcosistema, si lo quieres ver así, no como tal. Porque a final de cuentas, mira, de repente hay gente que duda de muchas cosas, pero yo siempre he dicho, ahí está la historia. Ok. Y la historia, aunque parezcamos disco rayado, nos remite a la guerra del opio. Siempre la construcción del imperialismo de Occidente va de la mano. Drogas y armas. Y lo seguimos viendo. Es ese mismo sistema, el sistema capitalista, con sus diferentes vertientes, con sus diferentes nombres, que toma a las drogas y a las armas para imponerse. Así se creó el imperialismo occidental. Así se ha mantenido el imperialismo en Occidente. Pero no estamos viendo un imperialismo, una forma de imperialismo, Jesús, cada vez más decadente. Es decir, el máximo representante hoy de este imperialismo podría ser Donald Trump. O el trumpismo. O el trumpismo. Pero si este año se acaba, ¿qué sigue? Es que ese es el gran el punto que mencionabas hace un momento. El mismo sistema puede decir, pierde Trump. Quitemos a Trump. ¿Quién llega? ¿Quién llega? J.D. Vance. ¿Y quién llega? Y que incluso en una carambola puede llegar Marco Rubio. Entonces el sistema no pierde. Siguen siendo sus hombres los que están ahí metidos. Simplemente quitamos al gritón, al agresivo, al petulante, al que ya generó el caos que necesitábamos. Ahora llega otro con un rostro tal vez más amable, con una lectura, una voz más plausible, y que entonces en un momento dado puede parecer hasta más condescendiente en algún momento dado. Que habla español. Que puede hablar español. Ahí está, Marco o que se acerca a Europa. Y en realidad hablamos de un personaje que es todavía peor que Donald Trump. Que es peor en muchos sentidos que Trump. Porque de verdad te lo digo, J.D. Vance y Marco Rubio son peores que Trump. Ellos tal vez no tienen las fauces tan declaradas como Trump, o no son tan histriónicos como Trump, o no son tan berrinchudos como Trump, o no son tan violentos como Trump en sus expresiones, pero piensan igual que Trump. Y todavía son peores que Trump porque son fanáticos, tanto religiosos como raciales. Entonces se vuelven todavía más peligrosos en ese marco que este empresario, ¿no? Y ahora sí que un hijo bastardo del neoliberalismo, ¿no? Donald Trump era lo que necesitaba el imperialismo en este momento. Para ellos sí. Sí, para ellos era lo que necesitaban. Ellos, el imperialismo, entendiéndolo como la oligarquía de Estados Unidos, no el pueblo de Estados Unidos. Sí, no. Hablo de la oligarquía de Estados Unidos, sí. Era lo que esa oligarquía necesitaba. O era lo que la política de la doctrina Monroe necesitaba. Pues es esa misma oligarquía. Es decir, esa oligarquía que sabe que no podía competir con China. Que ya no podía competir la China. Que tecnológicamente había sido superado por China. Que con sus propias líneas China les había ganado. Que bélicamente Rusia tiene más armas que ellos en ojivas nucleares. Una oligarquía que sabía que para poder mantenerse tenía que romper las reglas que ellos mismos habían creado. Porque no olvidemos algo, el rompimiento de la moral de Occidente comienza con Biden.
incluso me atrevería a decir que años antes, que fue el genocidio palestino. Ese es el rompimiento de la moral de Occidente. Esa es la muestra palpable hacia dónde iba ese imperialismo ya caduco, anquilosado, pero brutal y violento. Entonces, eso comenzó desde hace años, no fue con Trump. ¿Cuántos empresarios realmente hemos visto que criticaron el genocidio? Muy pocos, o ninguno. ¿Por qué? Porque el genocidio fue un negociazo para todos los integrantes de ese trumpismo y de la oligarquía estadounidense. ¿Cuántos realmente se han quejado de los frenos que ha puesto el trumpismo a China? Ninguno. ¿Por qué? Porque no les conviene. A ellos no les conviene que China siga avanzando como avanzando, ellos pueden perderlo. Entonces, lo que ellos hacen, remitiéndome a lo que comentabas, es me pertrecho en Occidente, me fortalezco en Occidente y después contraataco desde Occidente, que es el nudo que yo tengo. Y le corto cualquier posibilidad a China de que se acerque aquí, le corto a China cualquier posibilidad de que invierta aquí, y todo es para acá. Entonces, eso, no creas que es solamente Donald Trump el que lo piensa. Hay grupos de poder que lo apoyan muchísimo, los famosos Technoboys. Este grupo de empresarios de la tecnología, de genios tecnológicos, que ven al ser humano como totalmente desechable. Solamente basta escucharlos. Yo me he puesto a escuchar a varios de ellos, a los famosos CEOs, o los directores generales, o los creadores, o los dueños, y su filosofía es espeluznante, de cómo le tienen de verdad un desprecio a la vida humana, y que la ven sustituible con robots, con algoritmos, con cualquier cosa. O sea, para ellos nadie es indispensable más que ellos mismos. Cuando no hay ese respeto a la vida humana, pues son capaces de cometer cualquier tipo de genocidio en cualquier momento. Lo estamos viendo con Palestina y lo vemos ahora con las agresiones a Cuba, ¿no?